Hola chicos, pues nada, esta es nuestra última clase teórica. Vamos a ver los textos narrativos literarios. ¿Ok? Ya habíamos visto textos narrativos, pero desde el punto de vista informativo. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista literario. Ok, pues empecemos, ya saben, hay que trabajar los materiales teóricos antes de ver la clase grabada. En algunos grupos ya lo trabajamos, en otros todavía está pendiente, entonces hay que trabajar material, ¿no? Ok, una vez que ya pausamos nuestra clase, nos ponemos a trabajar, ya saben todo lo que implica proceso de lectura, ya no tiene caso que lo repita, pero bueno, ya que ya está trabajado, ahora sí podemos continuar la clase. Y nos vamos a ir muy rapidito. Ok, entonces vamos a hablar de la narración, ¿sale? Ya habíamos visto que narrar significa contar algo, contar un hecho que puede ser real, como en el caso de la noticia, o puede ser ficticio, como en el caso de los textos que vamos a ver el día de hoy. Bien, entonces, la narración, esta forma discursiva, se utiliza en textos informativos, ¿sí? Lo vimos en el caso de la noticia, pero ahí son narración de hechos reales. También la vamos a utilizar en textos literarios donde lo que contamos es un hecho que es ficticio, es decir, no es real. Ok, este tipo de textos son producidos a partir de la imaginación de sus autores. Recuerden que estamos hablando que lo que se narra aquí son hechos ficticios, hechos irreales, no sucedieron en la realidad, ¿no? Se le ocurrieron al autor. Por lo tanto, están producidos a partir de la imaginación de los autores. El propósito principal de este tipo de textos es simplemente entretenernos, así, nada más. Por lo tanto, van a utilizar dos funciones lingüísticas o va a predominar en ellos el uso de dos funciones lingüísticas. La primera, una función poética y la otra, una función emotiva. Esos son sus dos propósitos comunicativos. Propósito emotivo o función emotiva. ¿Por qué? Porque a través de la historia que nos va a narrar el autor, nos va a dejar ver muchas de sus emociones, de sus estados de ánimo en el momento en que él comenzó a escribir la historia. Pero también se va a valer de un lenguaje poético, donde busca narrar, sí, pero buscando siempre la forma estética, porque no perdamos de vista que el propósito es entretener al lector. Ok. Tipos de textos que se consideran narrativos literarios. En este tipo de textos encontramos varios, sobre todo los que corresponden al subgénero narrativo, ¿ok? Porque también hay informativos literarios, etcétera. Pero nos vamos a enfocar a los narrativos literarios, subgénero narrativo. Ok, tenemos el mito, las fábulas, la leyenda, la novela y el cuento, principalmente, entre otros. Básicamente los 5 son iguales. Lo único que cambia es el tipo de personajes que van a ir apareciendo en cada uno de ellos. No me voy a detener mucho porque nosotros de todos estos textos nos vamos a enfocar simplemente en uno, en el cuento. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones justamente de extensión. El cuento es uno de los más cortos y como no tenemos mucho tiempo, por eso es que vamos a analizar un cuento. Ok. Hay dos tipos de textos que se parecen mucho y aquí me voy a regresar. El cuento y la novela son muy similares entre sí. ¿Qué es lo que cambia? Bueno, vamos a hablar primero, vamos a compararlos, pero vamos a hablar primero de las similitudes. ¿En qué se parecen el cuento y la novela? Ambos son textos literarios,
que corresponden al subgénero narrativo. Ok. Primera similitud. Están estructurados en párrafos, ambos. Ya sabemos lo que es un párrafo. En el caso de la novela, además, estos párrafos van a estar formando capítulos por cuestiones de extensión. La novela es más grande que el cuento. ¿Sí? Entonces, esa es la razón. Ambos se integran por, allí me falló, no sería introducción, sería situación inicial, nudo y desenlace. Ambos tienen. Ok. Esas son las similitudes, las cosas en las que se parecen. Vámonos a las diferencias. Las diferencias entre cuento y novela serían la extensión, principalmente, el tamaño de cada uno de ellos. El cuento es más corto que la novela. Aquí en este tipo de textos, el cuento lo vamos a medir por palabras. El cuento tiene 3 formas. Forma corta, que es de 100 a 2000 palabras. La forma media, que es de 2000 a 30,000 palabras. Y a partir de allí ya pasaremos a contar de 30 a más de 30,000 y menos de 80,000 se consideraría todavía cuento en su versión larga. A partir de 80,000 palabras ya se considera una novela. En este caso, tanto el cuento como la novela también, y esa sería una similitud, no se mide por páginas, sino se mide por palabras. ¿Ok? Entonces, bueno. Después de 30,000 palabras, decíamos, es cuento largo, que también suele considerarse como noveleta. Serían lo mismo. Una noveleta es un cuento largo, pero una novela corta. Y viéndolo desde el punto de vista del cuento, sería un cuento largo, pero una novela corta. Esas son básicamente el intermedio. ¿Ok? Entonces, bueno. Otra diferencia que habría entre el cuento y la novela, por cuestiones de extensión, es que la novela va a tener más personajes y más de un nudo. El nudo es la parte problemática, la parte, sí, el conflicto que da vida a la historia. Pero bueno, en un ratito más vamos a platicar de eso. Ok, entonces la novela, al tener una mayor extensión, se incluyen más personajes y puede haber más de una situación conflictiva. Características. Características principales son subjetivos. Son subjetivos porque, primero, desde su creación, dependen de la imaginación del autor, perdón, de cómo vive, de cómo siente, de cómo piensa, ¿sí? Y son subjetivos también desde el punto de vista del lector, porque cada uno de nosotros como lectores lo va a interpretar a su manera y le va a despertar determinadas emociones o sentimientos. Entonces, por eso decimos que son subjetivos, porque dependen del sujeto, de la persona. Ok, entonces, a eso se refiere, básicamente. La forma discursiva, la forma que tiene su discurso, sería principalmente de narración. Esa sería la forma discursiva principal. Pero como ya lo habíamos mencionado en temas anteriores, no existe un texto puro, un texto que sea solamente narrativo. Se tiene que apoyar de otras formas discursivas. Pero bueno, la predominante es la narración, porque nos va a contar una historia en torno a uno o más personajes. Aquí vamos a tener 2 tipos de narradores. Un narrador protagonista, es decir, que a la vez que nos está contando la historia, también forma parte de los personajes. Y tenemos también un narrador que le llamamos omnisciente. Es decir, un narrador
que no forma parte de los personajes y que sin embargo está enterado de todo lo que pasa, y no solo de lo que pasa, incluso de lo que piensan y de lo que sienten los personajes. Le llamamos omnisciente porque sería como Dios, está en todas partes y todo lo sabe, aunque no lo veamos, aunque no esté presente. Entonces no forma parte de los personajes, repito, no forma parte de los personajes, sin embargo, sabe todo lo que sucede, tanto de manera externa, es decir, en el ambiente, como de manera interna. Conoce las emociones, los pensamientos, los estados de ánimo de los personajes y nos los transmite a nosotros como lectores. ¿Ok? Entonces, bueno, además de la narración, que sería la forma discursiva principal, también vamos a tener que predominan la descripción. Aquí es muy importante todo esto porque justamente a través de la descripción es como el autor nos va a situar en determinados escenarios, nos va a hacer que imaginemos cómo son los personajes de la historia, es decir, que vivamos la historia en sí junto con él mientras nos la va contando. Entonces, bueno, además de la descripción, suele apoyarse en el diálogo. Es decir, reproduce de una manera textual, de una manera literal, lo que piensan y lo que hablan los personajes entre sí. Ok. Otras características es que va a ser un uso abundante de vocativos y pronombres. Ok, abundante, es decir, se va a utilizar mucho. Vocativos y pronombres. Vocativos son formas de llamar a las personas, que pueden ser por su nombre, pueden ser por su apodo, pero también por pronombres, es decir, palabras que sustituyen a los sustantivos, en este caso, a las personas. Va a haber también presencia abundante de signos de puntuación, pero sobre todo de entonación. Porque recuerden, al ser comunicación escrita y querernos transmitir lo que platican, lo que piensan los personajes, el cómo sienten, pues justamente nos tiene que hacer notar si está enojado, si está triste, si está eufórico, y todo eso se logra por medio de signos de puntuación y sobre todo de entonación. Entonces, bueno, también vamos a notar que existe un uso excesivo de signos de puntuación y de entonación. Adverbios de tiempo y de lugar, para ayudarnos a situar en la historia. De tiempo, ayer, mañana, hace 5 minutos, en 3 días. De lugar, aquí, allá, lejos, cerca. ¿Ok? De adjetivos, porque recuerden, estábamos hablando que hace uso de la descripción como forma discursiva. Es decir, nos va a dar características de los personajes. Entonces va a hacer mucho uso de adjetivos, sobre todo de tipo calificativo. Y también va a haber presencia abundante de verbos que nos narran las acciones realizadas por los personajes. Y entonces aquí estamos tocando principalmente 3 tipos de categorías, no es cierto, 4 tipos de categorías gramaticales. Los sustantivos, los adverbios, los adjetivos y los verbos. Ok, otra característica más es que van a utilizar un lenguaje de tipo estético. Ya lo veíamos hace ratito. La función predominante o una de las funciones predominantes es justamente la estética. Van a jugar mucho con las palabras para que nosotros realmente vivamos la historia. Entonces, hacen uso de un lenguaje estético y o expresivo emotivo, nos van a transmitir emoción. Además de un lenguaje de tipo connotativo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de la diferencia entre el lenguaje denotativo y connotativo? El lenguaje denotativo
no se presta a confusiones, significa lo que es, lo que nos dice el diccionario. Y el lenguaje connotativo suele jugar mucho con la interpretación. Le podemos dar más de una interpretación. Ok, entonces, bueno. Y aquí tenemos dos ejemplos de un lenguaje connotativo. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Tardó 1000 años para llegar. Que es un lenguaje connotativo, literalmente las palabras no significan lo que están representando. Y al mismo tiempo es lo que conocemos como modismos. Hemos estado repitiendo últimamente mucho lo de los modismos. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Es cuando queremos que el lector interprete que estamos sintiendo una emoción de tristeza. Porque literalmente, pues el corazón ni se rompe y menos podríamos contar en cuántos pedazos. Ajá. La otra de tardó 1000 años para llegar. Pues para empezar, ni siquiera vivimos 1000 años, ¿no? Pero es cuando nos referimos, por ejemplo, a que se tardó mucho. Entonces se hace un uso diferente de las palabras. A eso nos referimos con el lenguaje connotativo. Interpretamos de manera diferente las palabras. Ok, vamos a hacer uso de figuras retóricas. Lo acabamos de ver con estos dos ejemplos. De figuras retóricas, que son formas no convencionales de emplear las palabras, los llamados modismos, el lenguaje figurado, lenguaje metafórico, como le quieran llamar, para dotarlas ya sea de expresividad, es decir, que generen una emoción, o también que tengan una forma estética, con el propósito de potenciar las posibilidades tanto expresivas como emotivas, es decir, que generen o que despierten emociones en el lector. Aquí tenemos algunos ejemplos de figuras retóricas, que por cierto va a haber una tarea respecto a figuras retóricas, porque hasta ahorita hemos visto algunas cuantas, pero vamos a meter más, vamos a incluir más, vamos a empezar a ver toda la variedad de figuras retóricas que podemos encontrar y además les vamos a dar ya nombre, porque hay diferentes tipos de figuras retóricas. Ok, entonces, bueno, otra característica sería que en algunas ocasiones van a transgredir las reglas del lenguaje. Recuerden que el lenguaje verbal, está normado por reglas, ¿sí? Y que generalmente, o por lo menos en todos los tipos de textos que hemos visto hasta el momento, tenemos que respetar las reglas gramaticales, las reglas que nos marca el lenguaje. En este tipo de textos se permite romper las reglas. ¿En qué momentos o en qué ocasiones? Bueno, como es un mundo de ficción, un mundo irreal, el lenguaje no necesariamente se apega a las reglas gramaticales, a las reglas que nos marcaría el mundo real. Ok. ¿Cómo vamos a notar esto? Porque vamos a ver que a diferencia de los otros tipos de textos que hemos estado analizando, aquí se considera válido el utilizar vulgarismos, ¿sí? Incorrecciones del lenguaje. Palabras incompletas o palabras mal pronunciadas, porque nos va a transmitir la forma de hablar de los personajes. Y una forma de que nosotros nos imaginemos es justamente a partir de la reproducción de diálogos, tal y como hablaría un personaje a lo mejor de una determinada clase social, etcétera. Ok, y aquí tenemos ejemplos de palabras mal empleadas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una chica pueblerina que dice abuelita, ok, una incorrección del lenguaje. El término correcto sería abuelita, ¿sí? Aquí le está quitando letras y está cambiando grafías.
Sin embargo, se considera válido por el tipo de personaje que intente representar. Y la abuelita contesta con un ahorita. Le está quitando una grafía que sería la H y también la A. Entonces está teniendo incorrecciones tanto de omisión de letras como de cambio de grafías. Busco una aguja, también está cambiando grafías. ¿Sí? Entonces, pero bueno, repito, aquí no se considera error, aquí no vamos a criticar el lenguaje de si está bien escrito, si está mal escrito, si está bien empleado, si no está mal, si no está bien empleado. ¿Ok? Entonces, bueno, el análisis, lo que vamos a realizar. Hasta aquí vimos de manera muy general lo que marca nuestro texto teórico. Ahora, el análisis. ¿Qué es lo que debe incluir el análisis que nosotros vamos a realizar en este tipo de textos? Tenemos que revisar la estructura, es decir, los elementos que van a componer este tipo de textos. Y aquí tenemos que el contenido se va a organizar en situación inicial, en desarrollo y en desenlace. El situación inicial es cómo comienza la historia. El desarrollo es toda esa secuencia, toda esa problemática que surge. Dentro del desarrollo justamente vamos a localizar dos elementos más. El nudo, que es esa situación conflictiva que le va a dar vida a la historia. Y el clímax, que es como que el momento de mayor tensión o de mayor importancia en la historia. El desarrollo o la historia va a continuar mientras haya conflicto. En el momento en que se soluciona el conflicto, entonces entramos al clímax y pasamos al desenlace, es decir, al fin de la historia. Entonces, estos tres elementos, situación inicial, desarrollo y desenlace, serían los elementos principales. Y repito, como parte del desarrollo encontramos el nudo y encontramos el clímax, pero están dentro del desarrollo. Ok, esto con respecto al análisis de estructura. Entonces tendríamos que localizar, a ver, qué parte del texto forma parte de la situación inicial. ¿De dónde a dónde es desarrollo? ¿A partir de qué momento comienza el desenlace? Ok, en cuanto al contenido, es necesario desarrollar varios puntos. El primero, la obra y el contexto del autor. Justamente por eso les dejé investigar algunos aspectos, tanto de la vida del autor como de la obra que fue realizando con el paso del tiempo. Entonces, bueno, obra y contexto del autor. El argumento de la historia, de qué trató la historia. La forma en que se presenta y la evaluación de la obra. Todos estos puntos los iremos viendo de manera detallada ya en clase presencial, ¿no? Ok, entonces estos 4 elementos y que los vamos a ver en el guión de análisis presente, así como que divididos en bloques, en estos 4 bloques, los vamos a ir desarrollando. Ok, el ejercicio, nuestro ejercicio para la próxima clase presencial. Vamos a tardarnos, yo creo como igual es un poquito tardado, yo calculo que mínimo nos llevaremos 3 clases en el análisis. Pero la dejé para el final porque según mi punto de vista, el análisis de textos literarios es el más bonito y el más entretenido. Por lo menos a mí me encanta todo lo que es el análisis de textos literarios. Me apasiona mucho. Porque se me hace sumamente interesante y puedo entender el por qué los autores escribieron lo que escribieron a partir de analizar toda su vida. Entonces, bueno, el ejercicio. Para poder realizar el ejercicio necesitamos ciertos materiales. El primero, el cuento que se les asignó a cada uno de sus grupos, ¿sale? Hubo diferentes historias dependiendo del grupo. Entonces, hay que traer su cuento. En esta ocasión no lo vamos a imprimir por duplicado,
Es decir, con una sola impresión nos basta. ¿Ok? Vamos a traer colores, nuestra pluma como siempre, y por favor ya quiero, para agilizar, ya quiero que traigan pegado su cuento en la libreta. Ya saben, pegado por mitades. No quiero hojas completas. ¿Ok? Esto es parte del material. Pero también necesitamos que ya traigan descargado su guión de análisis para que lo vayamos pasando a la libreta. No quiero impresiones porque lo mismo que los guiones anteriores, el espacio que yo les estoy poniendo ahí no es suficiente para todo lo que tenemos que anotar. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces tenemos hasta ahorita el cuento que se les asignó a su grupo, los colores, el lápiz adhesivo para lo que se necesite, si es que se necesita, pero bueno, tráiganselo. Su guión de análisis descargado, no tiene caso que impriman porque de todas maneras lo van a pasar a la libreta, sí o sí, ¿sale? Aunque digan, pero es que yo hago la letra chiquita y sí me alcanza el espacio, no importa. De cualquier manera lo van a pasar a mano a la libreta, entonces no le veo el caso de imprimir. Tráiganlo descargado en su celular. Ok, también les dejé que investigaran algunos datos del autor. El nombre completo, el cuándo y dónde nace, cuándo y dónde muere, la época histórica en la que vivió, lugares en los que vivió, los acontecimientos o hechos significativos en su vida, las obras que escribió y la obra por la que es más reconocido. De entre todos estos puntos que les estoy preguntando, el que más me interesa que aborden, así con lujo de detalle, es los acontecimientos o hechos significativos en la vida de ese autor en particular. Entonces, dependiendo del cuento que les haya tocado, tenemos que el autor pueden ser los hermanos Grimm, que muchas de las novelas, no todas, pero muchas de las novelas o de las historias que hemos conocido a través de la pantalla por medio de creaciones de Walt Disney, pues en realidad muchas de ellas pertenecen a los hermanos Grimm. ¿Sí? Entre ellos, por ejemplo, Blancanieves y la Cenicienta, que los conocimos por medio de Disney, pues en realidad son obra de los hermanos Grimm. Otro autor que les pudo haber tocado fue Oscar Wilde. Oscar Wilde, aquí les estoy poniendo, digo, la vida de los hermanos Grimm es interesante porque escribían muchas historias que en la actualidad los conocemos como cuentos infantiles, pero en realidad las versiones que ellos escribían eran versiones, uno, de la vida real y versiones muy trágicas, que en realidad estaban dirigidas para los adultos y no para los niños. Ok, bueno, eso por un lado. Por el lado de Oscar Wilde, aquí les estoy poniendo una foto. Está con otro personaje o un señor que fue muy importante en su vida, el causante de todas sus desgracias, que se llamaba Alfred Douglas. Ok, y en el caso de Lewis Carroll, allí se los estoy retratando con la verdadera Alicia. Alicia a la cual le dedicó y le escribió, no solo le dedicó, le escribió la novela de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Esta era la verdadera Alicia y hay toda una historia detrás. Entonces, en cada uno de estos tres personajes, que repito, va a depender del cuento que les haya tocado, hay una historia bastante interesante. Entonces, hay que rastrear información en Internet, todos los detalles que puedan encontrar y que nos va a permitir entender las historias que vamos a leer, ¿no? Entonces, bueno, es parte de la tarea que tenemos que traer la próxima clase. Otra tarea que les voy a dejar
tengo duda. Las figuras retóricas, que decimos que vamos a empezar a trabajar de una manera más detallada en el análisis de este tipo de texto, tengo duda de cómo dejarles la tarea. Si ponerlos a investigar todas las figuras retóricas, que son como chorrocientas, no sé, yo creo que son más de 100 figuras retóricas. Si ponerlos a que investiguen o darles ya de antemano la tablita con las principales figuras que vamos a estar trabajando y que simplemente la copien, ¿sale? Eso todavía está en veremos. Lo voy a pensar, porque esta tarea no es todavía para ahorita. Va a ser para las clases subsiguientes. Ok, entonces, bueno, y hasta aquí, ¿va? La actividad que se va a entregar, pues es el análisis completo que subiremos hasta que esté terminado pues, el análisis en su totalidad. Pero solamente lo van a subir aquellos que les corresponda a la opción 2. La opción 2, recuerden, ya sea porque no asistieron a todas las clases presenciales que incluyó el análisis, que repito, pueden ser 3, pueden ser 4, no sé cuántas exactamente nos llevemos, pero tienen que estar presentes en todas las clases. Si faltan a una, ya les correspondería la opción 2. Ya no tendrían derecho a trabajar el ejercicio presencial. ¿Sale? Y otra razón por las que les pueda tocar la opción 2 es porque no cumplan con la tarea. En este caso, ya de entrada para la siguiente clase, ya dijimos que es llevar trabajado su material teórico y llevar sus materiales para poder trabajar. Eso incluye el cuento, los colores, todo lo que necesitamos y que ya les mencioné hace un ratito, ¿va? Ese sería el ejercicio que subiría a plataforma, a Schoology, pero repito, únicamente para aquellos alumnos que les corresponda la opción 2 y lo entregarían hasta que hayamos concluido el análisis, ¿va? Entonces, por eso es que todavía está pendiente dentro de los materiales. Déjenme paso a el listado de materiales. Aquí tenemos hoja de instrucciones, actividad 17, pendiente. ¿Ok? En el caso de los que les tocó Oscar Wilde, tampoco les había puesto la imagen de los datos que quiero que averigüen. Entonces, eso lo acabo de incluir el día de hoy. Solo para Oscar Wilde, porque para todos los demás ya estaba este dato. Ya se los había publicado con anticipación, ¿no? Entonces, aquí lo único que nos queda pendiente es la hoja de instrucciones para la actividad y está pendiente porque, repito, todavía no vamos a subirla hasta que quede concluido el análisis. Es que la entregarán a aquellos que les toque la opción 2. Y pues nada, hasta aquí nuestra clase de hoy. La verdad ya no sabía si subirla o no. Por eso me tardé, por eso la estoy grabando hoy viernes, para que aparezca mañana sábado, porque la verdad no sabía si grabarla o no, porque realmente ya ni están viendo las últimas clases, entonces, pues como que sí me desmotiva. Me desmotiva porque le dedico mucho tiempo a crear las diapositivas, pierdo tiempo también en grabar la clase, en procesar el video, en publicarlo en YouTube, es decir, me quita mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y para que no la vean, así como que digo, la verdad sí me pesa. Pero a final de cuentas me decidí, dije, a ver, Ivonne, grábalo, ya es lo último. Entonces, que no quede de ti. Una vez más, que no quede de ti. ¿Ok? Y porque además, si no se la subiera, no habría un formulario de clase y eso implicaría que si no entregaron el formulario anterior, pues van a verse más afectados en calificación. Entonces, bueno, en fin, una suma de razones que a final de cuentas pesaron más para que me decidiera a grabar la clase. Así que espero que la vean.
Bueno, pues eso es todo. Entonces nos vemos la próxima semana ya con nuestro ejercicio presencial. ¿O listos para realizar nuestro ejercicio presencial? ¿Sale? Cuídense mucho y nos estamos viendo. Hasta luego.